Hola, para esta oportunidad estamos trabajando en el simulador electrónico Multisim y vamos a comenzar a realizar un circuito en el cual utilizamos una fuente de voltaje en corriente alterna a 60 Hz. Le hemos agregado un resistor de 1K ohms con el propósito de que haya un flujo de corriente y podamos observar el comportamiento de esta corriente a través del osciloscopio que nos ofrece esta herramienta. Vamos a hacer un estudio con las figuras de Lissajous, que no son más que una relación o figura que relaciona dos tipos de señales para ver si se relacionan tanto la una como la otra. Por tanto, vamos a utilizar un generador de señales a 60 Hz y de igual manera a 60 Hz para visualizar su comportamiento. Comenzamos a realizar la simulación. Nos damos cuenta que por el canal 1 tenemos una señal. Vamos a igualar, están a 60 Hz, son totalmente igualitarias, como podemos darnos cuenta, ¿sí? Iguales. Y vamos a observar el comportamiento con la figura de Lissajous. Nos damos cuenta que es una relación totalmente lineal, una relación totalmente proporcional. Ahora vamos a observar los múltiplos y submúltiplos variando la frecuencia. Por teoría, sabemos que el número de cruces en Y dividido entre el número de cruces en X nos permite averiguar exactamente el múltiplo, que lo vamos a denominar phi. Por lo tanto, vamos a variar nuestra frecuencia a 120. Respecto a la frecuencia de 60 Hz, nuestro múltiplo debería ser 2. Vamos a observar este comportamiento. Observen la figura de Lissajous. Para este caso, tenemos 1, 2, 3, 4 cortes en Y con 2 cortes en X. Lo siento. Lo cual nos da 4 dividido entre 2. Y por tanto, phi adquiere un valor de 2 como lo habíamos esperado. El múltiplo es 2 para este caso. Perfecto. Ahora vamos a hacer esta relación con un valor para el cual nos dé una frecuencia de 4. Entonces vamos a decir, si 60 por 4 es igual a 240, entonces vamos a colocar 240, ¿no es cierto?, en nuestro valor, 240. ¿Listo? Respecto de 60, 240 dividido entre 60 me da 4. Por tanto, vamos a obtener que nuestro múltiplo tiene que ser 4. Observamos, hay un corte, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, dividido entre 1 y 2. 8 dividido entre 2 evidentemente es 4, por lo cual phi es igual a 4, como se había esperado. Los submúltiplos para este caso vienen siendo, ¿no es cierto?, vienen siendo 240 dividido en un submúltiplo es 2, porque al multiplicar 2 por 120 tengo, tengo que es un múltiplo y da 240. El submúltiplo también es 1, porque 1 por 240 me da una frecuencia de 240 para este caso en cuestión. Perfecto. Ahora vamos a evaluar los desfasamientos. El desfasamiento se puede determinar obteniendo cuál es la distancia máxima entre el corte de las y el origen, ¿no es cierto? Tenemos la fórmula para el caso, ¿no es cierto? Por teoría tenemos lo siguiente. Por teoría tenemos lo siguiente. Vamos a insertar la ecuación. Tenemos que, ¿no es cierto? Tenemos que arcoseno, ¿no es cierto?, por teoría tenemos lo siguiente, que arcoseno, o decir, o es lo mismo, ¿no es cierto?, coseno a la menos 1, coseno a la menos 1 de la fracción, ¿no es cierto?, arcoseno de la distancia del cruce con el eje Y, ¿no es cierto?, sobre la distancia máxima
de la figura en Y. Entonces, vamos a hacer nuestra evaluación en el circuito, variando aquí. Vamos a colocar la misma frecuencia. ¿Listo? Y vamos a variar el ángulo. Vamos a variar el ángulo de fase inicialmente en 10 para observar el comportamiento de nuestra figura de Lissajous. Obsérvese cómo varía. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es nuestro primer corte respecto al origen, que es este? Con el eje Y. Este osciloscopio está dividido en 4 secciones. 1, 2, 3, 4. Por tanto, tendremos 8 como medida máxima. El corte en la máxima figura respecto del origen con el eje Y, la máxima medida es 8, ¿no es cierto? Y la menor es 1.2 aproximadamente. Por lo tanto, tendremos que la distancia del cruce con el eje Y es 1.2, dividida entre la distancia máxima, que viene siendo 8. Nos da un valor de 0.15, a lo cual le sacamos, o por decir, obtenemos el arcoseno de esto en grados y nos da un ángulo de 81.37. ¿Listo? Entonces, obtenemos la siguiente relación. Obtenemos la siguiente relación, ¿no es cierto? Obtenemos la siguiente relación. Perfecto. Distancia con el cruce del eje de las Y de aquí nos da, ¿no es cierto? Para este caso obtenemos un valor de, ¿no es cierto? Un valor de aproximadamente 1.2. Y para este caso obtenemos un valor de 8, ¿no es cierto? Arcoseno de 1.2 dividido entre 8, que es 0.5. Arcoseno de esto me da un ángulo de 81.37 grados. ¿Qué sería el desfasamiento? Vamos a hacer otro caso para el cual la figura de Lissajous nos puede ayudar. Vamos a sumar 10 veces, es decir, el ángulo de fase va a ser 20. Y miramos el comportamiento. Nuestra figura comienza a desfasarse de una manera distinta. Obsérvese que el primer corte en las ejes Y es diferente. Ahora obtenemos 2.5 aproximadamente, ¿no es cierto? Obtenemos distancia de corte con el eje de las Y aproximadamente 2.5 y con el de las máxima en las Y es un valor de 8. 2.5 dividido entre 8 es 0.31. El arcoseno de 0.31 nos da un valor de 71.79. Aproximadamente, ¿no es cierto? Aproximadamente es un valor de 71.8. Respecto a este, ¿qué podemos decir? Que ha disminuido 10 grados, ¿no es cierto? Grados, ¿sí? Porque este es aproximadamente 81.4, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir? Que ha disminuido aproximadamente 10. Si hacemos la resta, 81.4 menos 71.8, obtenemos un valor de 9.6. Que es 10, la cantidad en grados que nosotros subimos. Por lo tanto, es una relación proporcional. Conforme se vayan aumentando, ¿no es cierto? Inversamente proporcional. Conforme se vayan aumentando el ángulo de fase, comenzamos con 10, ahora vamos en 20, se va a ir bajando, ¿no es cierto? En la misma cantidad el desfasamiento que podemos obtener con la ayuda de las figuras de Lissajous. ¿Está bien? Con esto hemos terminado porque hemos hecho los desfasamientos para dos ángulos y hemos obtenido los múltiplos y submúltiplos para dos frecuencias, variando la misma. Muchas gracias.